Bueno, si tienen sus Biblias, hermanos, sí las vamos a abrir a Primera de Juan. Primera de Juan, continuamos en nuestro estudio de esta preciosa epístola. Allá en el capítulo 2 nos encontramos en el pasaje, en la sección versículos del 15 al 17. Y vamos a dar lectura a esta porción una vez más como introducción al estudio de esta noche. Dice el versículo 15 así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es nuestro tercer estudio en esta importantísima porción de la epístola y vamos a enfocar nuestra atención en esta noche en el versículo 16, particularmente el versículo 16, donde estaremos diagnosticando la cardiología de la mundanalidad. En otras palabras, estaremos examinando en detalle todo lo que el mundo ofrece, que se resume en estas tres categorías, según el apóstol Juan: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Como dijimos la última vez, estas son las tres avenidas, los tres conductos por medio de los cuales el mundo nos incita a pecar. Ya vimos que cuando Juan utiliza la palabra mundo, él nos está refiriendo, por supuesto, al mundo de la creación, al mundo físico. No está hablando de las estrellas, del universo, de los mares, de los montes, de los valles, nada de eso. Tampoco se está refiriendo al mundo de los hombres. El mismo Juan nos dice allá en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo de los hombres, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Juan no se puede estar refiriendo a este mundo de los hombres. Lo que sí vimos es que Juan está describiendo el sistema de maldad que se opone a Dios, es anticristo y está controlado por Satanás mismo. Capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero, este sistema, está bajo el control o bajo el maligno. Literalmente está en el maligno. En este versículo 16 que vamos a ver esta noche, Juan está diagnosticando el pecado. Nos está diciendo por qué pecamos y nos enseña qué es lo que nos mueve a pecar. De eso vamos a estar hablando. Y por esta razón este pasaje es sumamente instructivo. Antes de entrar a examinar el versículo 16, quisiera que repasemos en forma general lo que la Escritura nos dice acerca del pecado, para colocar, por supuesto, a nuestro estudio en su contexto bíblico. El sabio Salomón, por ejemplo, nos dice que no hay ninguna persona que sea justa, que sea buena. Categóricamente, Romanos 3 nos enseña que el pecado es un problema universal. Versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, dice el versículo 23 del capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado que afectó a Satanás, a sus ángeles y al universo, se introdujo y afectó también a toda la raza humana. No hay ni siquiera uno, nos dice el pasaje, que pueda decir que yo no soy pecador. Más, capítulo 5 de Romanos nos dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre?
Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otra vez repite, todos pecaron. El caos del universo se introdujo en la raza humana y desde ese día reina en el corazón de todo ser humano no redimido. Entonces el pecado es universal. ¿Qué es el pecado? ¿Qué definición podríamos darle al pecado? Cuando decimos pecado, un número de conceptos vienen a nuestra cabeza, a nuestra mente, pero el mismo apóstol Juan nos dice ahí en el capítulo 3 de esta epístola, el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, y acá nos da la definición del pecado, pues el pecado es que la infracción de la ley. Fíjense, en su esencia el pecado es la violación de la ley moral de Dios. Eso es pecado. Cualquier acción, cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier motivo que viola la ley perfecta de Dios, eso se constituye en pecado. No hay pecados benignos, ni pecados mortales, ni pecados buenos, ni pecados neutrales. Toda acción, toda palabra, todo pensamiento, todo motivo que viola la ley de Dios, lo que Dios dice esto no debe ser, eso es pecado. Dios ha establecido una ley moral. Él ha determinado lo que es justo y lo que es santo. Él es la autoridad suprema del universo. Él ha establecido para siempre lo que está bien y lo que está mal. Y cualquier cosa que vaya en contra de ese código divino, entonces es pecado. ¿Qué caracteriza al pecado? No estamos haciendo un estudio exhaustivo del pecado, pero quisiéramos sí cubrir por lo menos en términos generales lo que es el pecado para tener un contexto antes de entrar al versículo 16. ¿Qué caracteriza al pecado? Podríamos pasar mucho tiempo contestando esta pregunta, pero veamos algunas características del pecado que la Biblia afirma. En primer lugar, el pecado contamina, el pecado ensucia. No es simplemente un acto de desobediencia, sino que el pecado es como una enfermedad que permea y afecta a todo el ser humano. Primera de Reyes 8:38, el pecado se compara a una plaga. Imagínense, es como una plaga, es una enfermedad. En Zacarías 3:3, el pecado es llamado ropas sucias. El pecado mancha, el pecado contamina, el pecado ensucia, envenena, pudre. El pecado causa que el hombre se embarre moralmente y sea comparado a un cerdo en el chiquero. El pecado también no solamente contamina, sino que el pecado es en su naturaleza rebelde. Rebelde. Claro, viola lo que Dios ha establecido como ley moral, por lo tanto se convierte en rebeldía en contra de Dios. El pecado es rebelde. Jeremías expresa la condición del hombre pecador con estas palabras. En Jeremías 2:23. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Imagínense, el pueblo de Israel se había rebelado al extremo de decir, nunca más vendremos a ti. Jeremías 44:7 dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, dicen los israelitas. Vamos a hacer lo que se nos antoja, es lo que dicen. No importa lo que tú predicas, Jeremías, vamos a hacer lo que nosotros queremos y cuando lo querramos hacer. El pecado es tan rebelde que si pudiera, quitaría a Dios de su trono y lo reemplazaría con el hombre pecador. El pecado, por lo tanto, es blasfemo. El pecado también se caracteriza por ingratitud, ¿saben ustedes? Dios ha dado al hombre todo tipo de bendición física. Dios ha dado vida, ha dado alimentos, ha dado protección, ha dado belleza en la creación, salud, habilidades, relaciones con otros seres humanos, nos ha dado familias, etc. El hombre goza de la gracia común de Dios.
la cual Él derramó sobre todos los hombres. Estaba en esta mañana leyendo Hechos capítulo 17, me recuerda este pasaje en Hechos 17, 25, que dice así. Este es el apóstol Pablo hablando a los griegos ahí en Atenas, hablando de ese Dios no conocido al cual ellos habían erigido un lugar de adoración. Dice Pablo de este Dios: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es un Dios generoso, es un Dios que hace llover sobre justos y pecadores, bendice a todos los hombres, pero el hombre no es agradecido y abusa la gracia de Dios. Más nos dice Romanos capítulo 1 que una de las características del ser humano sin Dios es justamente esa falta de gratitud. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Imagínense. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado se caracteriza entonces por ser ingrato. El hombre pecador es ingrato. El pecado también es incurable. Es incurable. Es una enfermedad que el hombre no puede curar. El hombre no tiene la capacidad para curarse o deshacerse de esa enfermedad tan básica. Jeremías resume esta realidad en el capítulo 13, versículo 22, cuando nos dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Imagínense, ¿puede el leopardo quitarse sus manchas? ¿Puede el etíope quitarse su color de la piel? No. Así también, dice el Señor, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? El hombre tiene una enfermedad incurable que es el pecado. El hombre sin Dios no puede hacer nada en cuanto a su pecado. El pastor puritano John Flavel escribió estas palabras: todas las lágrimas de un pecador penitente que él pudiera derramar, aunque fueran como las gotas de todas las lluvias que han caído desde la creación, no podrían lavar su pecado. Las llamas eternas del infierno no pueden purificar la conciencia del más pequeño de los pecados. Nada en esta vida, ni nada en el infierno eterno puede expiar un pecado del pecador. Tiene razón. En otras palabras, no hay cura humana para el pecado. Por lo tanto, el pecado es mortal. Es mortal. Es una enfermedad incurable que lleva a la muerte. La Biblia claramente nos enseña que el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. La paga del pecado es muerte. Y sin embargo, el hombre se desvive por pecar. Se desvive por pecar. Los hombres van al infierno de cabeza y van sudando, ¿saben? Hacen todo lo posible por pecar. Jesús dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre sin Dios ama su pecado. El hombre busca el pecado con afán. Nos dice Jeremías 9:5, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla la verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. En eso se ocupan. El ser humano se ocupa en actuar perversamente. Se acostumbra el ser humano a ser impío, ¿no es cierto? Y cuanto más pasan los años, más y más impiedad se nota en su vida. Escuchen los políticos hoy. Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y con una facha y con la cara, ni se mosquean, como decimos, ¿no? Proverbios 4:16 dice: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Fíjense, qué descripción, ¿no?
El hombre entregado a su naturaleza pecaminosa vive haciendo el mal y va en camino a muerte eterna. El pecado se caracteriza por contaminar, rebelarse contra Dios, es ingrato, es incurable y finalmente mata. Mata. ¿Cuáles son los resultados del pecado en la vida del hombre, de una persona? Bueno, podríamos pensar en varias cosas, pero, por ejemplo, el pecado domina al hombre. Domina al hombre. El hombre sin Dios no es una persona libre. Es una persona dominada totalmente por su pecado. La gente habla del la libertad, libre albedrío y todas esas cosas. Bueno, el hombre es responsable, pero el hombre realmente no es libre, sino es esclavo de su pecado. Todo lo que hace es pecar. Romanos 8:7 lo expresa de esta manera. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. ¿Ven lo que dice ahí el pasaje? El hombre ni siquiera puede hacer el bien. Y los que viven según la carne, dice Pablo, no pueden agradar a Dios. Y todo ser humano sin Dios vive según la carne. Por más que por afuera sea una persona buena, una persona razonablemente que no hace mal a otros. El hombre en su interior es una persona muerta en delitos y pecados. Hace el mal, vive en la carne. Es enemigo de Dios, se opone a Dios. Efesios 2 nos dice, todos nosotros, Pablo nos recuerda esto, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ¿no es cierto? Usted y yo vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Vamos a hablar de eso en un segundo. El pecado sujeta, otra distinción del pecado en la vida del ser humano, el pecado sujeta al hombre bajo el poder de Satanás. Efesios 2:1 nos dice, y Él nos dio vida, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo otra vez, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Al príncipe de la potestad del aire. Seguíamos aquel que era nuestro jefe, nuestro general. Y ese general, ese jefe era Satanás. Estuviéramos conscientes de eso o no estuviéramos conscientes de tal situación, el punto es, el hecho es de que seguíamos la corriente del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces el hombre vive bajo la dirección, el poder de Satanás. El pecado también resulta en la ira de Dios sobre el hombre. El pecador está bajo la ira de Dios. Efesios 2 nos dice que éramos hijos de ira. Romanos 5:9 nos dice Pablo que los creyentes seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo, quien murió por nosotros. Hay una ira venidera, hay un juicio venidero. El hombre está bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Es por causa del pecado que la vida es corta y está sujeta a todo tipo de aflicción, lo cual me lleva a este otro punto. El pecado sujeta al hombre a las miserias de la vida. El pecado sujeta al hombre a las miserias de la vida. La vida es corta, ¿no es cierto? Y la vida incluye todo tipo de aflicción. Es parte de ser humano, ser afligidos. Lo expresa Job en 5:7 de esta manera. Pero como las chispas se levantan para volar al aire o por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para ser afligido. Y saben que eso es consecuencia del pecado. Salomón expresa en Eclesiastés, en todo el libro de Eclesiastés, esta frase que él repite una y otra vez: vanidad de vanidades, todo es ¿qué? Vanidad. Si todo lo que disfrutamos es lo que esta vida nos ofrece, es vanidad y perecedero. Si vivimos para lo que podemos lograr aquí, todo esto es finalmente vacío y efímero, sin sentido.
Entonces, el pecado también, finalmente, diríamos, condena al infierno. Ya dijimos que la paga del pecado es muerte eterna. ¿Muerte eterna dónde? En el infierno. El infierno no es un invento de alguien. El infierno es una realidad, es un lugar. El lugar que Jesús nos dice está reservado para los impíos. Nos dice Jesús que es un horno de fuego. Ahí van los que hacen iniquidad, dice el Señor Jesús. Es un lugar donde hay llanto y crujir de dientes para siempre jamás. O sea, no es que uno muere y se acabó la existencia. Fuimos creados seres eternos. Fuimos creados para vivir eternamente, ya sea en la presencia de Dios o en un infierno de tormento por toda la eternidad. Y el hombre pende sobre un hilo sobre un horno de fuego que es el infierno. En el momento que un ser humano que no conoce a Dios pierde la vida, termina justamente en ese lugar, en ese horror. De vez en cuando pido al Señor que me dé compasión por los perdidos. A veces me acostumbro tanto al ser humano y hablar del pecado y hablar de las personas que me olvido de ese lugar horroroso a donde el ser humano sin Cristo va a terminar. Qué lindo es ver, por ejemplo, como esta semana, y vamos a celebrar su partida este próximo sábado, que Evelyn Earl era una santa del Señor, era una hija de Dios. Por lo tanto, su eternidad está en la presencia del Señor. Pero ¿cuántos otros a diario terminan no en la presencia del Señor, sino en una eternidad sin Él? Estaba hablando con una amiga de mi esposa hoy que llamó por teléfono para hablar con ella. Yo contesté el teléfono y me dice que su tía de 96 años, imagínense, estaba en el hospital y se enfermó y parecía que iba a terminar, pero se recobró. Imagínense, 96 años se recobró, pero dice que tenía terror de la muerte. Bueno, esa mujer sabe que tal vez hay una eternidad que le espera sin Dios. Y yo le dije a esta señora, bueno, tal vez el Señor la recobró para darle una oportunidad más. No sabemos que tú le puedas hablar del Señor. Pero el pecado finalmente condena al infierno. Ahora, ¿dónde se origina el pecado? Algunos cristianos piensan que cada vez que pecan, el diablo o algún demonio les hizo pecar. Entonces le echan la culpa al diablo, le echan la culpa al demonio de esto, al demonio del otro, y ahí mencionan una serie de cosas, ¿no? Entonces ellos piensan que si reprendemos al diablo y a los demonios, vamos a eliminar la mayoría de los problemas que nos afectan en la vida. Eso es lo que piensan algunos. Yo diría muchos. Otros piensan que el medio ambiente es la causa del pecado. El problema está en la sociedad, en la influencia de los medios de comunicación, etc. Realmente piensan estos que somos víctimas del lugar o del medio ambiente en el cual nos criamos, en el cual nos formamos. Entonces la culpa no la tiene el individuo, sino que la tiene la sociedad o el medio ambiente o la familia en la cual él se crió, etc. Otros se atreven a decir que la culpa de todo pecado la tiene Dios. Él al fin y al cabo creó este mundo donde el mal existe, es la forma de razonar, y por lo tanto cuando uno peca porque Dios permitió que el pecado entrara a la raza humana y nos afectara, que realmente fue el argumento de Adán. Señor, yo estaba aquí muy tranquilo en el jardín, tranquilito, haciendo mis quehaceres, cuidando el campo, cuidando los animales. Me pusiste a dormir, cuando me despierto, aquí aparece mi mujer. ¿Y por qué cayó en el pecado Adán? La mujer que tú me diste. ¿Sabes lo que está haciendo Adán? Le está echando la culpa ¿a quién? A Dios, que es lo que justamente algunos piensan.
Por supuesto, cada una de estas posiciones sobre el origen del pecado está bíblicamente errada. El problema del pecado tiene su origen en otra fuente. Y el Señor Jesucristo la hace clara cuando nos enseña en Marcos 7 lo siguiente. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ven lo que está diciendo el Señor Jesús? El pecado no tiene nada que ver con el medio ambiente. No tiene nada que ver con el diablo o con algún demonio. El pecado no tiene nada que ver con alguna influencia externa, es lo que dice Jesús. El pecado es un problema del corazón del hombre. Ahí está. O sea que no le echemos la culpa al diablo, no le echemos la culpa a la familia, al medio ambiente, ni aún a Dios, y menos a Dios. El pecado está en nosotros. El pecado no está fuera de ti, está dentro de ti. Y aún sus discípulos estaban confusos en cuanto a la enseñanza del Señor, por eso en el versículo 17 y 18 él repite, o les explica. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Era normal para los discípulos a veces no tener entendimiento, así como nosotros somos un poquito densos a veces. Los discípulos aquí demuestran esa falta de sabiduría. Y el Señor hace la pregunta, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Nada de lo que viene de afuera y entra en el cuerpo, dice Jesús, contamina al hombre. El problema del pecado es un problema de corazón. Después en el versículo 20 continúa diciendo, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Ven lo que dice Jesús? No le echen la culpa a nadie, no hablen de Satanás, no hablen del medio ambiente, el pecado es un problema interno. Y cuando pecamos es porque estamos siguiendo, como Santiago lo explica, las inclinaciones, la concupiscencia de nuestro corazón. Santiago dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ahí está. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Noten dónde radica el problema, el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Otra vez, la misma enseñanza de Jesús. El pecado siempre se origina dentro del hombre, por eso es que aunque cambiemos el medio ambiente, eso no tendrá ningún efecto sobre el pecado y su expresión. Si pudiéramos crear una sociedad cristiana como algunos les gustaría hacer, donde todo en nuestro alrededor sea cristiano y se fundamente en la Biblia, gobiernos cristianos, mandatarios cristianos, radio cristiano, televisión cristiana, periódicos cristianos, libros cristianos, negocios cristianos, profesionales cristianos, doctores cristianos, abogados cristianos, todo cristiano, por lo menos de nombre. ¿Creen ustedes que solucionaríamos el problema del pecado? En absoluto. Por eso es ridículo de ser un activista político tratando de cambiar la sociedad y convertirla en una sociedad evangélica cristiana, pues no podemos cambiar. Eso de tratar de imponer la Biblia y la oración en las escuelas seculares a como sea, pensando que eso va a cambiar a alguien, nada, no puede cambiar a nadie. No va a cambiar la sociedad, no va a cambiar la escuela, porque el problema está dentro del ser humano. ¿Qué ganamos con que los chicos repitan una oración?
así como repiten el juramento de la bandera. No les cambia de nada. Es inútil tratar de cambiar a una sociedad de hombres inconversos con ideales bíblicos. Es inútil. No se puede lograr. El problema del pecado permearía a esa sociedad si la pudiéramos cambiar en una sociedad cristiana. Y finalmente el hombre se rebelaría porque la mente no regenerada, como vimos, es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios ni aún puede hacerlo. Más, cuando Cristo venga y establezca sobre esta tierra el milenio, nos dice el Apocalipsis que Él va a regir con una mano de hierro. Ahí todo el mundo va a obedecer lo que el Señor diga. Ahí no va a haber tolerancia de violaciones de ningún tipo. Cristo va a estar en control. Nosotros estaremos con Él ahí. Pero ¿qué acerca de los seres humanos que viven en ese milenio? ¿Qué pasa al final de los 1000 años, según Apocalipsis? La gente se rebela contra Dios porque Satanás es suelto. Y todos aquellos que aparentemente y por afuera seguían el código divino, ¿qué pasa? Se rebelan contra Dios y siguen a Satanás. ¿Por qué? Porque el problema está dentro del corazón. ¿Ven? Entonces, dada la condición del hombre sin Dios, y esta es la situación de la humanidad, ¿a qué apela el mundo para activar el pecado? Entonces, ¿cuál es la matriz, la patología del hombre a la que el mundo apela para incitarnos a pecar? El versículo 19 de 1 de Juan 2 nos da la respuesta. El mundo apela a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida. Cuando el hombre peca es porque ha caído llevado por la concupiscencia de su propio corazón, atraído por lo que el mundo ofrece a la carne, a los ojos y a su orgullo, a su vanagloria. Veamos la primera de estas categorías, los deseos de la carne. La palabra deseo es la traducción de la palabra epithumia en griego, que se refiere o expresa un fuerte deseo. Un fuerte deseo. Puede ser un deseo bueno, un deseo malo, dependiendo del contexto del pasaje, no sabemos si se refiere a un deseo bueno o malo. Obviamente en el contexto de primera de Juan 2, el contexto nos enseña que Juan se refiere a deseos pervertidos de la carne, los impulsos pecaminosos del corazón. De eso está hablando, los deseos de la carne. La impiedad externa incita a la impiedad interna. Cuando oímos esta expresión, deseos de la carne, casi automáticamente pensamos en deseos sexuales, pensamos en pecados sexuales. Bueno, sin duda son parte de esto, pero no se limita a deseos de pecado sexual, sino que se refiere a cualquier deseo en contra de la ley de Dios, cualquier deseo motivado por impulsos egoístas. Eso es un deseo de la carne. Por ejemplo, no está mal tener el deseo de casarse, ¿es cierto? Pero el deseo sexual fuera del contexto del matrimonio se convierte ahora en un deseo prohibido por Dios. Eso sería un deseo de la carne prohibido. No está mal el desear comer, pero la glotonería es algo que Dios prohíbe, ¿sí o no? El deseo de estar cómodo es algo razonable. Yo no creo que la Biblia nos prohíbe vivir en hogares cómodos, pero el desear lujos y desvivirse por obtener cosas lujosas, eso ya se convierte en un deseo de la carne, es un pecado. El deseo de disfrutar la vida y recrearnos es un regalo de Dios. Pero el desvivirse por el entretenimiento, como algunas personas viven, a toda costa buscar tener un buen tiempo, have fun, como dicen en inglés, eso se convierte en ociosidad, se convierte en algo pecaminoso, es un deseo de la carne. ¿Ven? O sea, algo razonable, algo que es bueno, puede convertirse en algo prohibido. Todo deseo normal puede pervertirse, entonces, y por lo tanto se convierte en un deseo de la carne prohibido por Dios.
Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son estos deseos? Bueno, Gálatas 5 nos da ahí una crónica de los deseos de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Ven? No todo es inmoralidad sexual. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes como estas, dice Pablo. O sea, no se me acabó la lista, es simplemente introductoria. Ahí agregue usted a esa lista otras cosas. Cualquier cosa que satisfaga tu carne y que viola la ley de Dios es un deseo de la carne, algo prohibido. A la segunda categoría son los deseos de los ojos. No es solo lo que sentimos, no solo son los impulsos del corazón hacia algo pervertido, sino también los deseos que resultan de lo que ves con tus ojos. Proverbios 20:12 nos dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. O sea, Dios nos dio ojos para disfrutar lo que vemos. La vista es un regalo de Dios. Con los ojos disfrutamos toda la creación de Dios. Pero el corazón pervierte la belleza de Dios y lo que vemos puede transformarse ahora en algo prohibido. Jesús lo dijo así. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa? Ya ha cometido adulterio en su corazón. O sea, ¿dónde está el problema? ¿En la mujer que es bella? No. Dios creó a hombres y mujeres bellos. Algunos más bellos que otros. O sea, lo que dice Jesús, el problema no está en la mujer. Claro, la mujer puede vestirse de cierta forma que cause problemas, ¿no es cierto? Pero el problema en sí no está en la persona, sino el problema se encuentra en el corazón del que está mirando. Por eso vemos la ilustración de David, ahí ociosamente, mientras sus soldados estaban en guerra, estaba ahí en su balcón y mira, allá abajo estaba Betsabé pegándose un baño. Yo no sé qué hacía la Betsabé pegándose un baño a la vista del balcón, pero es lo que dice. Pero fíjense que Dios no dice que Betsabé fue algo perverso. El problema fueron los ojos de David que lo llevaron a codiciar algo que Dios había prohibido a esa mujer y se convirtió en adulterio, justamente lo que Jesús dijo. En contraste a David, Job, ustedes recuerdan, Job 31 dice: hice pacto con mis ojos, capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? En otras palabras, no está diciendo que cómo es que yo iba a mirar a una virgen, estaba diciendo cómo es pues que yo iba a mirar con lujuria, con codicia a una mujer que no es mi mujer. Esa es la idea. Los deseos de la carne son los impulsos que nacen en el corazón y la carne, o sea, el cuerpo. Los deseos de los ojos es aquello que nos incita a pecar por las apariencias externas de lo que venga, de lo que veamos. Por eso tenemos que tener cuidado a qué exponemos nuestros ojos. ¿No es cierto? Hoy hay un problema tremendo y muchas de las situaciones de consejería tienen que ver con la pornografía. ¿Por qué? Porque hombres se están exponiendo a esa perversión. Claro, y sus ojos desean lo que ven. Eso es el deseo de los ojos. Y es parte del mundo, es lo que dice Juan, Eso es del mundo. El tercer componente de esta matriz en el mundo es la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y en tercer lugar, la vanagloria de la vida. La palabra es aloseneia en griego, que se refiere a hacer alarde, a fanfarronear. Esta es la parte de nuestra naturaleza caída que nos mueve hacia la arrogancia, a ser ostentosos, a creernos la mamá de Tarzán. El querer ser más y mejor que otros.
y hablar de nuestros logros o cosas con el propósito de impresionar. Esa es la idea. El propósito es impresionar. Algunos individuos son arrogantes por su vestido, por su educación, por sus posesiones materiales, autos, anillos, collares, esos que usan, se abren las camisas y ponen sus collares de oro ahí, fanfarrones. Y algunos son bien feos. Pero ahí están haciendo alarde de su collarote ahí, su crucesota de oro. Otros son orgullosos, tal vez porque pertenecen a cierto grupo social. ¿No es cierto? Son los pirurris de la sociedad. Pertenecen a cierto club, ¿no es cierto? El club de esto, el club del otro. Se pavonean. Señor ingeniero, señor licenciado, ¿cómo está usted? Fanfarrones. O algunos fanfarronean de su familia, ¿no? De las raíces que tienen. Yo soy de Juan Martínez González y Ponce de León y quién sabe qué otras cosas. Y ahí te dan una crónica de los apellidos. Todo es para fanfarronear de sus raíces. Bueno, todo esto, ¿saben qué es vanagloria de la vida? Es lo que dice Juan. Eso es vanagloria de la vida. Eso es parte de lo que el mundo, con lo cual el mundo apela a nuestros deseos. Entonces, en este versículo 16, tenemos la cardiología de un corazón mundano. Está impulsado por su sensualidad interna, codicia de lo que ve y vanidad de lo que tiene. La sensualidad es la corrupción de los deseos más básicos de la naturaleza humana. En este caso el hombre funciona tal vez como un animal o no es más que un animal. La codicia es la corrupción de algo más noble, el deseo prohibido de lo que Dios ha creado. Uno lo que ve es lo que desea. En este caso el hombre desea lo que otros hombres tienen. Y la vanidad es la corrupción de la parte más noble del ser humano, es su imago Dei, en términos de teología, imago Dei, la imagen de Dios. La exaltación de su espíritu, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. En este caso el hombre se exalta, siendo soberano, él en lugar de Dios. Esa es la vanagloria de la vida. Ahora, esto es un poco abstracto, pero vamos a tratar de ilustrarlo y con esto terminamos. Vayan conmigo rápidamente a Génesis, capítulo 3, donde tenemos el relato ahí de la caída del hombre, la primera tentación y como consecuencia la caída de la raza humana. En el versículo 1 leemos acerca de Satanás, quien se acerca a Eva en forma de serpiente y le hace la pregunta, esta pregunta, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Dijo eso Dios? La pregunta tiene como propósito crear desconfianza en Eva sobre la persona, el carácter, la naturaleza de Dios y por supuesto desobedecer al Creador. Este es un momento muy triste, es la primera vez en la historia que lo que Dios dice se pone en tela de juicio, la primera vez. Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Satanás pone un giro negativo a la prohibición original, la cual fue de todo árbol podían comer, menos de uno, que era el árbol del bien y el mal. La pregunta implica que Dios es un Dios que limita, que es un tipo cerrado. Dios no quiere que el hombre disfrute libertad, ni disfrute la vida. Esa es la idea. Satanás se presenta como el libertador en contraste a Dios, quien limita al hombre y limita su vida.
Y noten cómo contesta Eva. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, aquí vemos algo distinto también. En ningún momento Dios dijo que no podían tocar el árbol. No dijo Dios eso. Eso es algo que ya Eva agregó. Ya le echó de su crema al taco. Pero podemos ver que ella ya había caído en esa trampa de pensar que Dios era demasiado limitante. Ella ya entró en el juego. Ella no defiende a Dios. Ella debería haber dicho, un momento. Eso es mentira. Lo que acabas de decir es mentira. No lo hizo así. Sino que entretuvo en su mente ese argumento diabólico y lo siguió. Debemos tener cuidado, ¿no es cierto?, de entretener en nuestra mente conceptos que son satánicos, diabólicos. Toda cosa, como vimos en 2 Corintios 10:5, que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Eso es un argumento satánico. Cuidado de no entretenerlo. De no entretener ni darle la bienvenida a los que vienen enseñándonos herejías que bien sabemos tienen su origen en Satanás mismo. Ahora vemos en el versículo 4 que Satanás va más allá de simplemente plantar dudas. Dice el versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que hace Satanás? Llama a Dios ¿qué? Mentiroso. Dios es un mentiroso y más. La razón que Él no quiere que coman del árbol prohibido es porque es celoso y no quiere ninguna competencia. Y les digo, no morirán, sino que serán como Dios sabiendo entre el bien y el mal. Eso es lo que dice Satanás. Así que, adelante, coman. No se limiten, no sean tontos, sean como Dios. ¿Ven? Eva se tragó esa pildorita, que era una pildorota. Se tragó esa mentira satánica y en el versículo y en el resto del pasaje vemos que, por supuesto, hace también caer a su esposo, Adán. Pero qué interesante que Satanás utiliza estas 3 avenidas del mundo, estas 3 puertas para tentar a Eva. Nos dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. En primer lugar, era bueno para comer. Bueno para comer. Comer es un deseo.